En este vídeo veremos cómo resolver los problemas de optimización, pero mediante resolución geométrica. Por lo tanto, nos estamos limitando a problemas de optimización de funciones de dos variables y lo normal sujeto a una única restricción. Bien, para resolverlo de forma analítica lo veremos en otro vídeo, pero ahora solamente nos vamos a centrar en resolución gráfica y por lo tanto solamente en problemas de optimización de funciones de dos variables. Bien, en este caso nos pide encontrar los puntos óptimos del siguiente problema: 50 más 2x menos 6y menos x cuadrado menos y cuadrado sujeto a la siguiente restricción: 3x más y igual a 10. Vale, lo primero que vamos a hacer es obtener mediante el método de multiplicadores de Lagrange los puntos críticos. Esto va a coincidir, lo veremos, repito, en otro vídeo, pero esta parte es común. Si lo vamos a resolver de forma gráfica o de forma analítica, lo que vamos a hacer es mediante el método de multiplicadores de Lagrange es obtener los puntos críticos del problema restringido. Bien, en este caso hay que construir la función lagrangiana. Para eso, pues lo declaramos directamente en la línea de autor, o bien, si ustedes quieren, es otra opción, pues declarar la función f, la restricción g, y construir la función lagrangiana en función de f y g. Pero bueno, eso es, como digo, como ustedes quieran hacerlo. En este caso, si lo vamos a declarar directamente, vamos a trabajar con las variables x, y el multiplicador lambda, ya que solo hay una única restricción. En este caso, la función lagrangiana trabaja con tres variables. Introducimos la función lagrangiana, acuérdense que es la función, pues la vamos a introducir. 50 más 2x menos 6y menos x cuadrado menos y cuadrado menos lambda por la restricción. Entonces simplemente hay que pasar el término independiente al primer término de restricción, quedándonos entonces 3x más y menos 10. Esta sería nuestra función lagrangiana. Insisto que otra forma completamente equivalente de hacerlo es declarando la función f, que es la función a optimizar, 50 más 2x menos 6y menos x cuadrado menos y cuadrado, perdón, dos puntos igual, y la función g, que sería la restricción 3x más y menos 10, y declarar la función lagrangiana pues como depende de tres variables, x y lambda, como eso, como f de x y menos lambda por la restricción g de x. ¿De acuerdo? Esto es equivalente y perfectamente válido, ¿de acuerdo? A la primera declaración que he hecho. Por lo tanto, lo hacen como la primera declaración, de forma que introduzcan directamente la función y la restricción en la función lagrangiana, o bien la declaran por partes. Cualquiera de las dos formas es equivalente. Quizás mejor esta segunda, ya que tienen la función y la restricción separadas por si lo necesitan usar en futuros pasos. ¿De acuerdo? Quizás sea mejor esta segunda forma de declararla, pero ya les digo que las dos son equivalentes. Bien, por lo tanto, una vez declarada la función lagrangiana, procedemos a optimizarlo como un problema de optimización libre. Es decir, simplemente, para los puntos críticos, para hallar los puntos críticos, simplemente es encontrar las primeras derivadas de la función lagrangiana ¿de acuerdo? Igualamos todas esas derivadas, las igualamos a cero, es decir, el vector gradiente de la función lagrangiana la vamos a igualar al vector nulo. Acuérdense, seleccionamos, esto ya lo habíamos visto en otro vídeo, seleccionamos todas
las variables. Siempre primero vamos a buscar la solución algebraica y real. En caso que el derive nos devuelva las mismas restricciones, nos devuelva las mismas derivadas, eso quiere decir que quizá haya que hacerlo de forma numérica en un segundo paso, pero siempre el primer paso lo vamos a intentar de forma algebraica. Resolvemos y tenemos un único punto crítico. En este caso, un único punto crítico de la función lagrangiana, lo que es lo mismo, un punto crítico del problema restringido. Estamos hablando que x igual a 4 igual a menos 2 y el multiplicador de Lagrange es igual a menos 2. Bien, como hemos dicho al principio del vídeo, este paso es común tanto si lo resolvemos de forma gráfica como si lo resolvemos de forma analítica. Vamos a ver cómo resolverlo de forma gráfica. Bien, por lo tanto, de forma gráfica lo primero que vamos a hacer es dibujar la restricción. Por lo tanto, 3x más y igual a 10. Esa es la restricción que vamos a dibujar. La dibujamos en el plano. Bien, con el zoom pueden variar un poco la dimensión de los ejes para ver mejor la restricción si ustedes quieren. Pero en este caso vemos que los únicos puntos que me interesan de todo el dominio de la función son estos que pasan por esta restricción. ¿De acuerdo? Porque así nos lo está pidiendo el problema. Bien, dibujada la restricción, vamos a dibujar la curva de nivel que pasa por nuestro punto crítico. En este caso, como tenemos declarada, por eso quizá, como les dije al principio del vídeo también, es mejor tener declarada la función por separado. En este caso, acuérdense cómo hacíamos pues la gráfica de una curva de nivel en concreto. Pues la función tiene que ser igual a una constante, que en este caso es el valor que tiene la función en el punto 4 menos 2. ¿Vale? Fíjense que estoy trabajando con la función, no con la lagrangiana, ¿de acuerdo? La lagrangiana simplemente me ha servido para encontrar el punto crítico restringido. En este caso, como lo que quiero es la curva de nivel de la función, cuánto vale la función en el punto, pues simplemente trabajo con la función. Y la dibujo. Evidentemente, la curva de nivel tiene que tocar la restricción en un punto de tangencia. ¿De acuerdo? Fíjense cómo el 4 menos 2 es un punto de tangencia entre la curva de nivel y la restricción. Esto siempre tiene que ocurrir en los problemas de optimización. ¿De acuerdo? Siempre tiene que darse un punto de tangencia. Bien. De todas maneras, otra forma de dibujar esta misma curva de nivel es simplemente pues 4, simplemente calculando cuánto vale la función en el punto crítico. Vale 50, la función en el punto vale 50, y otra forma de haber dibujado la curva de nivel era pues, x igual a 50. ¿De acuerdo? Es equivalente. Este paso tampoco es necesario, pero simplemente le estoy dando distintas formas de pues hacer una misma parte del problema. En este caso, la gráfica de la curva de nivel, que pasa por el óptimo. ¿De acuerdo? Que aquí vemos cómo pasa por el óptimo. El siguiente paso es dibujar el vector gradiente. ¿De acuerdo? Lo ideal sería dibujar el vector gradiente en el punto crítico. El vector gradiente de la función. Por lo tanto, un f' en el punto crítico 4 menos 2. Pues en este caso vale menos 6 menos 2. Bien, ¿cómo dibujamos el vector gradiente en derive? No lo vamos a hacer directamente, pero sí que nos vamos a ayudar de ciertas opciones como dibujar segmentos para poder tener una aproximación de cómo es la gráfica del vector gradiente en derive. ¿Cómo lo hace derive? Pues simplemente vamos a trabajar con una matriz de dos filas, donde la primera fila representa el punto de origen del vector gradiente y la segunda fila representa el punto final del vector gradiente.
Para eso entonces vamos a introducir una matriz que podemos hacerlo a través de la línea de autor o bien a través de este icono que es para introducir matrices en Derive. Nosotros lo vamos a hacer directamente en la línea de autor, para eso abrimos corchete, que lo que está indicando el Derive es que vamos a introducir una matriz o un vector. Lo que vamos a hacer es abrir otro corchete que indicaría que vamos a poner la primera fila de la matriz, que entonces, como hemos dicho, va a ser el punto de origen del vector gradiente, que en este caso es el punto crítico. ¿De acuerdo? Cerramos corchete. Como hemos dicho, esta sería la primera fila de la matriz que representa el punto de origen. Y un segundo corchete que será el punto final del vector gradiente. El punto final va a ser el punto de origen más los cambios que representa el vector gradiente. Por lo tanto, será para la componente x, el punto de origen será 4 y le sumamos el valor del vector gradiente, en este caso menos 6. Y para la componente y exactamente igual, el punto de origen menos 2 y le sumamos la componente y del vector gradiente, que en este caso es menos 2. Cerramos el corchete para indicar que ya hemos terminado con la matriz y esta será la matriz que nos ayudará a dibujar el vector gradiente en nuestra gráfica. Bien, volvemos a la ventana gráfica y en este caso fíjense que simplemente nos dibuja dos únicos puntos, el punto de origen y el punto final. ¿De acuerdo? Utilizando ciertas opciones en el menú podemos unir mediante un segmento estos dos puntos. Y es la aproximación que nosotros vamos a utilizar para dibujar el vector gradiente en el Derive. Simplemente le tenemos que ir al menú de opciones, display, a la pestaña de puntos y le vamos a decir que efectivamente queremos esos puntos conectados o que dibuje esos puntos de forma conectada. Le damos a aceptar y si ahora volvemos a dibujar esa misma matriz, fíjense cómo ahora sí que nos une, une esos dos puntos mediante un segmento. Y ya les digo que esto más o menos podemos tener una idea de cómo es el vector gradiente. ¿De acuerdo? Un vector que parte del punto 4 menos 2 y nos lleva a este punto final. ¿Vale? Les recuerdo que lo que nos interesa del vector gradiente simplemente es la dirección y sentido, no tanto la magnitud. Por lo tanto, nosotros podríamos haber utilizado cualquier vector proporcional al vector gradiente. ¿De acuerdo? Podríamos haber utilizado, en vez del menos 6 menos 2, podríamos haber utilizado el menos 3 menos 1 o el menos 1,5 menos 0,5, cualquier vector que sea proporcional. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué nos está indicando este vector gradiente? Bien, fíjense que en este caso las curvas de nivel son circunferencias, bueno, elipses en realidad, y el vector gradiente va hacia adentro de esas elipses. Lo que nos está indicando es que a medida que el radio de esas elipses son más pequeñas, el radio es más pequeño, la función va aumentando. ¿Vale? Porque fíjense que si nosotros nos dirigimos hacia la dirección del vector o hacia el sentido del vector gradiente, lo que nos está indicando es que la función aumenta. Mientras que si nosotros vamos aumentando el radio, en este caso vamos en dirección contraria al vector gradiente, con lo cual el valor de la función disminuye. Por lo tanto, maximizaremos a medida que vayamos disminuyendo el radio de las elipses, y vamos minimizando o vamos a minimizar a medida que vayamos aumentando el radio de las elipses. Bien, en este caso tenemos el punto crítico, 4 menos 2, vean, siempre un punto de tangencia entre en este caso, la curva de nivel y la restricción. Por lo tanto, nos tenemos que hacer una pregunta, o nos tenemos que hacer siempre la misma pregunta. ¿Se trata de un máximo o se trata de un mínimo? Bien. Para entonces, primera pregunta que nos vamos a hacer, se trata de un máximo. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es dibujar una curva de nivel más grande y voy a ver si toca la restricción o no. Entonces,
hemos visto que la curva de nivel óptima es la de 50, ¿vale? La función en el punto 4 menos 2 vale 50. Pues voy a trazar una que vaya, que esté por encima, ¿de acuerdo? Que nos proporcione mayor valor en la función. Por lo tanto, voy a dibujar f de xy igual a 51. La dibujo. Vale, fíjense, voy a hacer zoom en la zona que nos interesa. Voy a centrar en la cruz, ¿de acuerdo? Hago un zoom. Bien, fíjense que esta es la curva de nivel. Vamos a nombrarla aquí. F de xy igual a 50, que es la óptima. Que es esta que está dibujada en Malva. Y f, la que acabamos de dibujar, f de xy igual a 51, es la que acabamos de dibujar y que está dibujada en color rojo. Si se dan cuenta, fíjense cómo la siguiente curva de nivel no toca la restricción en ningún punto y por lo tanto lo que estamos diciendo es que efectivamente el punto 4 menos 2 es máximo, ya que no hay ningún punto en el entorno de ese punto que toque la restricción y que esté en la curva de nivel superior. Es decir, no hay ningún punto que nos dé mayor valor y que toque la restricción. ¿Vale? Por lo tanto, el punto 4 menos 2, el punto óptimo, el punto crítico que hemos encontrado, sería el máximo del problema. Y además es un máximo global, porque ni esta curva de nivel, ni cualquier otra mayor va a tocar la restricción en ningún punto. Y por lo tanto estamos hablando de un máximo global. Bien, vamos a ver por qué no es mínimo. Para ello entonces vamos a dibujar una curva de nivel que esté por debajo, en este caso f de xy igual a 49. Y fíjense cómo ahora, ¿de acuerdo? Vamos a ponerla, vale, la vamos a poner f de xy igual a 49, es esta rosa que nos ha dibujado. Fíjense cómo esta curva de nivel sí toca la restricción. Por lo tanto, en este punto y en este punto, que son puntos que pertenecen al problema y que cumplen la restricción, fíjense cómo nos proporcionan menor valor en la función. ¿Vale? Consiguen que el valor de la función sea menor. Por lo tanto, este punto no sería mínimo, porque hay puntos en el entorno que hacen que el valor de la función sea más pequeño. Por lo tanto, el procedimiento que vamos a hacer es ese. Una vez que nosotros tenemos la curva de nivel que pasa por el punto crítico, vamos a dibujar una que esté por encima y otra que esté por debajo. Si vemos que toca la restricción en puntos cercanos, en puntos del entorno, entonces podemos descartar esta opción. Como por ejemplo, ahora mismo estamos descartando que sea mínimo. No es mínimo porque hay puntos del entorno que hacen que el valor de la función sea más pequeño. Si vemos que la curva de nivel no toca la restricción en puntos cercanos, en puntos del entorno, entonces podemos concluir que efectivamente el punto es lo que estemos tratando. Como en este caso, vemos que la curva de nivel que pasa justo por encima, que nos da mayor valor, que 51, no toca la restricción ni en puntos cercanos ni en ningún punto de la curva de nivel, indicando que efectivamente esto se trata de un máximo. Por lo tanto, visto la resolución gráfica, este punto, el punto
4 menos 2, que es el punto crítico encontrado con la lagrangiana, mediante el método de los multiplicadores de Lagrange. 4 menos 2 es un máximo global. Bien, con todo ello, la resolución gráfica siempre va a ser exactamente igual, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una primera parte mediante los multiplicadores de Lagrange para encontrar los puntos críticos. Vamos a dibujar las curvas de nivel que pasan por los distintos puntos críticos y después de eso vamos a dibujar curvas de nivel que pasan por encima y por debajo para confirmar si el punto crítico se trata de un máximo o se trata de un mínimo. En otro vídeo veremos cómo resolver este mismo problema pero mediante resolución analítica.